Frente a la costa de San Juan de los Terreros en Pulpí, encontraremos dos islotes volcánicos muy próximos entre sí. Se trata de Isla Negra e Isla Terreros, declaradas en conjunto Monumento Natural por la Junta de Andalucía. También han sido declaradas ZEPA, Zona de Especial Protección para Aves, y están incluidas dentro de la zona CEPIN, Fondos del Levante Almeriense, zona de especial importancia para el Mediterráneo. La isla de Terreros se sitúa a 700 metros al sur de la playa de San Juan de los Terreros, con una extensión de 11.150 metros cuadrados y una altura de 30 metros. Se trata de una elevación tectónica emergente del complejo volcánico Alpujarride de la Cordillera Bética. La Isla Negra, con una superficie de 6.015 metros cuadrados, es un afloramiento volcánico del complejo volcánico de Cabo de Gata, desplazado hasta su posición actual por la falla de Palomares, y está compuesta por andesitas y rocas volcánicas como las hornblendas y las magnetitas, que le dan un característico color negro del que recibe su nombre. Tenemos gran cantidad de espacios muy bonitos y además naturales, y zonas de gran interés, zonas CEPIN, zonas demás, porque tenemos como guinda y como tal, aparte de nuestra geoda, que es súper famosa, tenemos nuestras islas y nuestras playas de Posidonia, nuestros acantilados, nuestras playas fósiles, nuestra playa de los Cocedores, que se ha convertido en un icono total, porque es una playa, aparte de muy bonita, tiene su historia, porque donde se cocía en esparto antiguamente, tienen las cuevas donde los esparteros guardaban todos los aperos y demás, y es una playa súper bonita. Además, ya te digo, los fondos marinos son de una gran belleza y de riqueza, porque tenemos la segunda pradera de Posidonia más importante del Mediterráneo. Ambas islas están cubiertas por vegetación típica de acantilados mediterráneos y masas de matorral rastrero, y en el caso de Terreros hay una población de chumberas. Ambas son importantes enclaves de nidificación de aves marinas, pero destaca Terreros, que es la más alejada de la costa por ser el único lugar en Andalucía y uno de los pocos del Mediterráneo donde nidifica la pardela cenicienta, un ave marina muy escasa y amenazada. Otras aves marinas también anidan en ellas, y es posible observar algún halcón peregrino en los alrededores. Es de vital importancia el bosque sumergido entre ambas islas, formado por Posidonia oceanica, porque alberga una gran biodiversidad, proporcionando alimento y refugio a numerosas especies marinas y siendo uno de los mejor conservados de la provincia. Además de estas dos islas, el litoral de Pulpí cuenta con más recursos naturales que merecen nuestra atención. Tenemos también los fondos marinos del Levante Almeriense, como sabéis, que ocupan desde Carbonera hasta Pulpí, hasta justo aquí con el límite con Murcia, donde destacaríamos pues lo que es la presencia de las praderas de Posidonia oceanica, esa planta mediterránea, 100% mediterránea y milenaria, que es nuestro recurso desde nuestra producción, son nuestros bosques de oxígeno, una zona que son las antiguas salinas de Terreros, que se cerraron en 1973-74, y en esas salinas se alberga una especie que es también emblemática y muy singular, que es el garbancillo de Pulpí. Es una especie que solamente en Andalucía la población estable está en estas salinas. Por eso es prioritario conservarla. El garbancillo de Pulpí, como he dicho, es un salado, que es una planta barrillera o planta de barrilla, dentro de un grupo muy grande de plantas que se llaman quepnopodeáceas. Estos salados están muy extendidos por todo el sudeste. Cerca de este monumento natural se encuentra el Castillo de San Juan de los Terreros, donde encontraremos paneles interpretativos de la riqueza natural de este entorno. Que, como yo le digo a la gente, no está encantado, pero tiene mucho encanto, porque no solo es batería defensiva y tiene la historia de militares y demás, sino que tiene cantidad de paneles. Tenemos de geología, tenemos fauna y flora, tenemos historia, minería, el agua,
O sea que aparte del bonito, las vistas que son una maravilla, didácticamente es súper interesante. En Pulpí tenemos la suerte que tenemos mucha información y muy buenos informadores. Tenemos muy buenos monitores y mucha información en texto, en bibliografía, en web. Lo mejor, lo que yo le diría es que se pusiera en contacto con los monitores que hay y que hicieran una ruta interpretada, que es lo que más enriquece y más llena. O aparte también tiene una cantidad de folletos de información que les sirve para hacer rutas, los distintos senderos que tenemos en el municipio, tanto en la costa como en el interior, pues para conocer todos sus valores ambientales, etnográficos e históricos.